Mi marido me acusó de infidelidad delante de su familia, agitando un cinturón en la mano. Si alguien hubiera sacado una foto de ese momento, habría quedado como una escena perfecta de familia tradicional, defendiendo el honor. Por suerte, lo que vino después la destrozó para siempre. Era domingo, almuerzo en casa de mi suegra. La misma coreografía de siempre, yo en la cocina, desde las 9, cortando, horneando, sirviendo, ellos sentados, opinando sobre política, fútbol y las mujeres de hoy en día. En la mesa estábamos todos en mi marido, Sergio, su madre, Amalia, su hermano menor, Diego, la esposa de Diego, Carolina, y la tía Rosa yo, Lucía, era la encargada invisible de que todo funcionara. Te quedó rico el pollo, dijo Amalia, con ese tono que nunca suena del todo a cumplido. Aunque claro, si pasaras más tiempo en la casa y menos en la calle, seguro te quedaría aún mejor. Hizo comillas en el aire al decir en la calle. Diego soltó una risita. Carolina miró su plato. Sergio no dijo nada. Trabajo, suegra, respondí, tragándome la molestia. Salgo tarde, porque estamos en cierre de mes. Sí, trabajo, repitió ella. Antes las mujeres sabíamos estar donde debíamos estar. Ahora, cualquier cosa sirve de excusa para volver a casa a las 11 de la noche. Sentí que algo se tensaba en el ambiente. No era la primera vez que dejaba caer insinuaciones, pero esa mañana venía particularmente afilada. Sergio seguía callado, cortando la carne sin probar bocado. Ya, mamá, déjalo, murmuró por fin. No empecemos en eso. Lejos de calmarla, pareció darle más combustible. No empiezo yo, hijo. Empieza el olor a perfume que no es el suyo, las llamadas que corta cuando entras, la ropa que trae en la bolsa para cambiarse antes de llegar. Yo solo digo lo que veo. Mi corazón dio un salto, no por la forma en que estaba construyendo una historia que no existía. Sí, muchas veces me cambié de ropa en la oficina porque hacía calor. Sí, uso un perfume ligero para el trabajo. Sí, corto llamadas cuando entro a casa para no mezclarlo todo. Pero en su boca sonaba a novela barata. Amalia está cruzando una línea, dije, intentando mantener la calma. Ella me clavó la mirada. Una mujer fiel no teme que la miren de cerca. Fue entonces cuando Sergio se levantó. La silla chirrió contra el piso. Se fue al pasillo, sin decir palabra. Cuando volvió, tenía algo en la mano, un cinturón de cuero marrón el suyo. Lo enrolló en la palma y lo hizo crujir en el aire. El sonido cortó la conversación. Hasta el televisor apagado pareció mirarlo. Ya, estuvo bien, dijo, con la voz tensa, casi desafinada. Hoy vamos a hablar claro. La tía Rosa dejó el tenedor sobre el plato. Diego se echó hacia atrás en la silla, divertido. Carolina se puso rígida. ¿Qué haces con ese cinturón, Sergio?, pregunté, sintiendo un frío raro en la nuca. Me miró con unos ojos que no eran los del hombre con el que me casé, eran los ojos de un juez mal informado. O peor, de un hijo manejado. Hago lo que un hombre tiene que hacer cuando lo toman por tonto, espetó. Ya me cansé de que todos hablen a mis espaldas, de ser el último en enterarme. Agitó el cinturón como si fuera una bandera. Lucía, te acuso de infidelidad. Carolina dio un pequeño grito ahogado. Diego sonrió, disfrutando del drama. Amalia, detrás de él, se acomodó en la silla como quien se prepara para una obra de teatro que ya vio ensayarse. «Estás loco», susurré. «¿De qué estás hablando? ¿De tus llegadas a las 11 de la noche? ¿De tu móvil siempre boca abajo? ¿De los mensajes borrados?», enumeró, marcando cada punto con un golpe del cinturón en su propia mano. «De los cafés con ese compañero tuyo del que no paras de hablar». Abrí la boca para responder, pero su madre se adelantó. «Te lo dije, hijo, lo dije 1000 veces. Esa mujer te va a hacer quedar como un imbécil. ¿Qué esposa decente llega a esas horas? ¿Qué esposa decente se maquilla más para ir al trabajo que para cenar con su marido?». Las palabras se acumulaban encima de mí como piedras. En otro momento de mi vida, tal vez me habría puesto a llorar, a explicar horarios, a mostrar correos, a suplicar confianza. Pero ese otro momento había muerto hacía 6 días. 6 días antes, un martes, volví a casa de Amalia más temprano de lo previsto. Había olvidado un expediente
y sabía que mi suegra guardaba una copia en un cajón del mueble del salón. Ella misma me lo había dicho. Cuando entré, no había nadie abajo. Subí las escaleras y escuché ruidos, no de cocina, no de televisión, ruidos, de esos que una mujer reconoce, aunque no quiera. No voy a describir lo que vi cuando, temblando, abrí una rendija de la puerta del dormitorio de Amalia. No hace falta. Basta decir que allí estaban ella y Diego, su hijo menor. Mi hijo. El mundo se me cayó encima en un segundo, pero otra parte de mí, la parte que siempre observa, vio también la pequeña cámara colocada sobre el armario, apuntando directamente a la cama. Una cámara que Amalia, usaba, según ella, para grabar videos familiares, y que esa tarde estaba olvidada y encendida. Bajé en silencio, como si hubiera visto un fantasma. Apreté stop. Saqué la tarjeta en mí, la guardé. Durante 6 días, no dormí. Durante 6 días, vi y borré el video mental 1000 veces, mientras el archivo real esperaba en un pendrive que escondí en el doble fondo de mi bolso. No sabía qué hacer con aquello. Una parte de mí quería quemarlo, otra agrietarlo, otra fingir que jamás sucedió. La que ganó fue una voz más fría. Ansí alguna vez te arrinconan, no te vas a defender con palabras, te vas a defender con la verdad. Volví al presente, al cinturón en alto, a la suegra indignada, al cuñado que no alzaba la mirada. Responde, insistió Sergio. ¿Con quién me engañas? Lo miré en silencio unos segundos, y fue en ese momento cuando supe exactamente qué iba a hacer. Mi mirada se deslizó hacia el salón contiguo, donde el televisor de 55 pulgadas descansaba apagado, con el reflejo de todos nosotros en la pantalla negra. Al lado, el mueble bajo que yo misma había ordenado la última vez que limpié allí. El mismo donde Amalia guardaba los USB con recuerdos familiares. Anne sonreí, no una sonrisa feliz. Una de esas sonrisas que anuncian tormenta. ¿De verdad quieres hablar de infidelidad delante de todos? Pregunté. Bajito. Sí, gritó Amalia. Que todos sepan qué clase de mujer eres. Perfecto, dije entonces. Que todos miren. Dejé el paño de cocina en la mesa, caminé hacia el salón y agarré el mando a distancia. ¿Qué haces? Preguntó Sergio, con el cinturón aún en la mano. Lo que tú querías, respondí. Que la verdad se vea clara. Encendí la televisión. Se iluminó el logo AN. Fui al menú de videos. En el cajón, los USB se amontonaban. Localicé el mío, pequeño y negro. Con una pegatina roja lo enchufé. Diego se puso rígido. Amalia se levantó apenas unos centímetros de su silla. Cambié la entrada a USB. Aparecieron varias carpetas, entre ellas una llamada recuerdo. Dentro, un archivo que yo había renombrado la noche anterior, cuando ya sabía que este domingo iba a ser una trampa para mí, doble, comillas, familia-verdadera.mp4. Lucía, apaga eso ahora mismo, ordenó Amalia, con un tono que ya no era de suegra indignada, sino de miedo puro. Sergio levantó más el cinturón. Te he dicho que no me provoques. Lo miré una última vez. No soy yo la que te está provocando, Sergio. Es tu propia familia. Yo solo voy a darle play. Y lo hice. La imagen apareció en la pantalla. No había música, ni efectos, ni cortes, solo el dormitorio de Amalia, visto desde arriba, la cama, las sábanas, y dos figuras que todos reconocimos al instante, aunque la cámara no mostrara nada explícito. Amalia, Diego, en pleno acto. El cinturón se le cayó de la mano a mi marido. El tenedor se le cayó a la tía. Carolina se llevó las manos a la boca. Yo, por primera vez en meses, sentí que la voz me salía firme. Ahora sí, Sergio. Si quieres hablar de infidelidad, mírala, donde realmente está. Para entender cómo llegué a ese domingo con un pendrive escondido en el cajón de mi suegra, y la certeza de que iba a tener que usarlo, hay que retroceder 3 años. 3 años en los que fui construyendo, sin darme cuenta, mi propia trampa. Conocí a Sergio en una feria de libros. Yo estaba buscando una edición vieja de García Márquez, y él trabajaba en uno de los stands. Tenía una sonrisa tímida, manos grandes, que sostenían los libros con cuidado, y una forma de hablar pausada, que me hizo pensar
que era un hombre reflexivo. Me equivoqué. No era reflexivo, era dependiente. Pero eso lo descubrí después. Al principio todo fue bonito. Salíamos a caminar, hablábamos de películas, cenábamos en lugares baratos, pero con encanto. Sergio era atento, detallista, trabajador, tenía un empleo estable en una ferretería y ahorraba para montar su propio negocio algún día. Yo trabajaba en una empresa de contabilidad, horarios largos, pero buen salario. Eso, en ese momento, no parecía un problema. A los 4 meses, me dijo que quería presentarme a su madre. Es muy importante para mí, me advirtió, con esa mezcla de orgullo y nerviosismo que tienen los hijos mamones. Mi mamá es especial, pero si le caes bien, ya estás del otro lado. Debí preguntar qué pasaba si no le caía bien. No lo hice. La primera visita a casa de Amalia fue un sábado de tarde. Una casa de 2 plantas en un barrio tranquilo, con jardín pequeño y rejas pintadas de blanco. Adentro, todo estaba ordenado con una precisión que daba miedo en los cojines alineados, las fotos en marcos idénticos, las cortinas planchadas con raya. Era el tipo de casa donde uno siente que va a romper algo solo con respirar. Amalia me recibió con una sonrisa controlada, de esas que no llegan a los ojos. Así que tú eres Lucía, dijo, tomándome las manos con las suyas, frías y secas. Sergio me habló mucho de ti qué bonita eres, aunque un poco delgada. ¿No? ¿Comes bien? Primera puñalada, envuelta en terciopelo. Como bien, gracias, respondí, intentando sonreír. Bueno, ya veremos. Aquí cocinamos de verdad, no esas porquerías de restaurante. Ven, siéntate, vamos a conocernos. Me llevó al salón. Diego estaba tirado en el sofá, con el control remoto en la mano, zapatos sucios sobre la mesa de centro. Tendría unos 25 años, pero actuaba como un adolescente. Apenas me saludó con un gesto de cabeza y siguió mirando la televisión. Diego, saluda como la gente, ordenó Amalia. Hola, murmuró él, sin despegar los ojos de la pantalla. Perdónalo, está cansado. ¿Trabaja mucho? Más tarde supe que Diego trabajaba mucho. Significaba que iba 3 días a la semana a ayudar en el taller de un amigo. Carolina llegó media hora después, con una bandeja de facturas que había comprado en la panadería. Era la esposa de Diego. Llevaban 2 años casados. Tenía una sonrisa permanente, de esas que parecen pegadas con miedo. Me saludó con efusividad, como si necesitara demostrar que estaba feliz de verme. Qué linda que sos. Sergio tenía razón. Bienvenida a la familia. Amalia la interrumpió. Carolina, pone las facturas en un plato lindo. No las traigas en la bolsa de la panadería. ¿Cuántas veces te lo tengo que decir? Carolina se puso colorada y corrió hacia la cocina. Yo me quedé sentada, sosteniendo una taza de té que no me animaba a beber. El resto de la tarde fue un interrogatorio disfrazado de conversación. Amalia quería saber todo: en dónde trabajaba, cuánto ganaba, si pensaba seguir trabajando después de casarme, si quería hijos, cuántos, cuándo, cómo los iba a criar. Cada respuesta mía era seguida de un comentario que parecía inocente, pero raspaba. Contadora, qué moderno. Anque para mí. Las mujeres con trabajos así siempre andan estresadas. No tienen tiempo para la casa. ¿Tu mamá también trabajaba? Claro, por eso capaz que te criaste así. No querés tener hijos enseguida. Ay, pero después se te pasa el tiempo y es tarde. Sergio, sentado a mi lado, no decía nada. Cada tanto me acariciaba la mano, como diciendo, aguanta, ya va a terminar. Cuando nos fuimos, en el auto, intenté hablar del tema. Tu mamá es intensa. Él se rió. Sí, es así, pero tiene buen corazón. Es que es muy protectora conmigo. Desde que mi papá murió, quedamos muy unidos. No pregunté más. Ann todavía creía que el amor podía con todo. Los domingos en casa de Amalia se volvieron una costumbre. Al principio íbamos cada 15 días, después, todos los domingos. Después, Sergio empezó a sugerir que fuéramos también los sábados. Yo intentaba poner límites, pero siempre había una excusa: que Amalia estaba sola, que Diego necesitaba ayuda con algo, que había que celebrar un cumpleaños, un santo, un aniversario. Carolina se convirtió en mi referencia silenciosa. Ella llegaba siempre antes,
cocinaba sin que nadie se lo pidiera, limpiaba sin que nadie lo notara, sonreía aunque la criticaran. Yo la miraba y pensaba, no voy a terminar así. Pero de a poco, sin darme cuenta, empecé a ser. Primero fue aceptar cocinar. Amalia decía que ella ya estaba vieja, que le dolían las manos, que sería lindo que las nueras se turnaran. Carolina cocinaba un domingo, yo el siguiente ensonaba justo, pero claro, después venían las correcciones, aunque la sal estaba poca, que la pasta estaba pasada, que mi forma de cortar la cebolla no era la correcta. En esta casa siempre se cortó así, decía, mostrándome cómo hacerlo. Pero si queda igual, intentaba defender yo. No, no queda igual. Háceme caso, yo llevo cocinando 40 años. Después fue la ropa. Amalia opinaba sobre todo ansí. Un vestido era muy corto, si una blusa era muy escotada, si los tacos eran muy altos. Nunca decía te queda mal. Decía, para venir acá capaz que es mucho. Como si su casa fuera un templo donde había que vestirse con recato. Sergio, cuando yo protestaba en privado, me decía, dale amor, es su casa, respetémosla, total, es un rato que se extendía de las 12 del mediodía a las 8 de la noche. Un rato que incluía cocinar, servir, lavar los platos, escuchar críticas y aguantar comentarios sobre cómo eran las mujeres antes. Amalia tenía una obsesión con la moral, hablaba todo el tiempo de infidelidades ajenas, de mujeres que habían dejado a sus maridos, de vecinas que andaban con otro. Contaba esas historias con una mezcla de horror y deleite, como si fueran pecados imperdonables y al mismo tiempo entretenimiento familiar. La de la casa de la esquina se fue con el verdulero, decía, bajando la voz como si contara un secreto de estado. Dejó al marido y a los 3 hijos. ¿Se imaginan? ¿Qué clase de mujer hace eso? Pobre hombre. Quedó destruido. Diego asentía. Carolina miraba su plato. Sergio movía la cabeza con desaprobación. Yo, al principio, también asentía. Después, empecé a hacer preguntas incómodas. ¿Y por qué se habrá ido? Capaz que el marido la trataba mal. Ay, Lucía, siempre defendiendo lo indefendible. Si una mujer se casa, se aguanta. Para eso está el matrimonio, para los momentos buenos y malos. Me tragaba la bronca. Pensaba, algún día me voy a hartar de esto. Pero seguía volviendo, seguía cocinando, seguía escuchando. Fue en uno de esos almuerzos cuando escuché por primera vez a Amalia presumir de su propia virtud. En esta familia no hay traidores, dijo, levantando la copa de vino con aire solemne. Acá todos nos respetamos, todos somos fieles. Eso es lo que nos diferencia de tanta basura que hay afuera. Diego brindó con ella a Sergio también. Carolina me miró de reojo. Yo levanté la copa y brindé, sin saber que esas palabras iban a volver como un boomerang. La relación con Sergio empezó a cambiar cuando me ascendieron en el trabajo. Pasé de contadora a junio, era encargada de área. Mi salario subió, mis horarios se alargaron. Empecé a viajar por trabajo, a tener reuniones hasta tarde, a traer expedientes a casa. Al principio, Sergio parecía orgulloso. Mi mujer, toda una ejecutiva, decía, bromeando. Pero después empezaron las preguntas. ¿Hasta qué hora te vas a quedar? ¿Con quién tenés reunión? ¿Ese Martín es el que te mandó el mensaje el otro día? Martín era mi compañero de equipo. 50 años, casado, 2 hijos, 0 interés romántico. Pero para Sergio era una amenaza. No seas ridículo, le decía yo. Martín es mi colega, trabajamos juntos. Sí, pero vos hablas mucho de él, porque trabajo con él 8 horas por día, Sergio. Es normal, las peleas se fueron haciendo más frecuentes. Él revisaba mi celular cuando yo me duchaba. Preguntaba por qué borraba mensajes, por qué tenía el teléfono boca abajo, por qué no le contaba todo lo que pasaba en la oficina. Yo intentaba explicar, pero mis explicaciones sonaban excusas. Y las excusas, en la lógica de Sergio y Amalia, eran sinónimo de culpa. Una noche, después de otra discusión sobre mis horarios, Sergio me dijo algo que me heló la sangre. Mi mamá tiene razón. Las mujeres que trabajan tanto siempre esconden algo. Me quedé mirándolo, sin poder creer que esas palabras salieran de su boca. ¿En serio me estás diciendo eso? Es que no sé qué pensar, Lucía. Llegas tarde. Te cambias de ropa en el baño del trabajo,
Usas perfume nuevo. Uso perfume nuevo. Porque el viejo se me terminó. Me cambio de ropa porque hace calor y sudo. Llego tarde porque es cierre de mes y hay 1000 cosas que hacer. Pero gritarle no servía de nada. Amalia ya había plantado la semilla, y Sergio, que ganaba menos que yo, que se sentía menos que yo, la regaba todos los días con sus inseguridades. Fue entonces cuando noté algo más perturbador. Diego también empezó a lanzar comentarios, chistes sobre las mujeres liberadas, sobre las que quieren mandar en la casa, sobre las que creen que tener un título las hace mejores. Carolina, como siempre, callaba, pero un día, cuando estábamos solas en la cocina, me susurró algo: no les des cuerda, si te ven débil, te destruyen. No entendí del todo a qué se refería, pero su mirada asustada me dio un escalofrío. Mientras tanto, Amalia seguía tejiendo su red. Cada domingo, nuevos comentarios. Cada semana, nuevas insinuaciones. Y yo, atrapada en una dinámica que me ahogaba pero de la que no sabía cómo salir, seguía cocinando, seguía sonriendo, seguía soportando. Hasta que un martes, todo cambió. Era martes. 2 de la tarde, había olvidado un expediente importante en casa de Amalia. Lo necesitaba para una reunión a las 4, y no tenía tiempo de volver a la oficina primero. Llamé a mi suegra para avisarle que pasaría a buscarlo. Dale, vení, me dijo. Yo no estoy, pero dejé la puerta sin llave. ¿Sabes dónde está? En el cajón del mueble del salón. Llegué a la casa efectivamente. La puerta estaba sin llave. Entré con cuidado, llamando para avisar que había llegado, pero no hubo respuesta. La casa estaba en silencio. Fui directo al mueble Avery el Cajan, saqué el expediente, ya estaba por irme cuando escuché algo, un ruido. Un gemido en arriba, se me erizó la piel. Pensé en alguien, entró a robar. Agarré el celular, lista para llamar a la policía, pero algo me detuvo. El ruido no era de violencia, era otra cosa. Subí las escaleras despacio, con el corazón golpeándome en el pecho. El sonido venía del dormitorio de Amalia. La puerta estaba entreabierta. Debí irme, debí bajar corriendo y fingir que nunca estuve ahí. Pero algo en mí, una intuición terrible, me hizo acercarme. Empujé la puerta apenas unos centímetros y miré. Lo que vi me dejó petrificada. Amalia y Diego, en la cama, los dos desnudos, los dos moviéndose con una familiaridad que hablaba de algo repetido, algo que no era nuevo. La bilis me subió a la garganta. Retrocedí, tapándome la boca para no gritar. El corazón me latía tan fuerte que pensé que me iban a escuchar, pero estaban demasiado absortos para notar nada. Fue entonces cuando lo vi en la pequeña cámara de video sobre el armario del pasillo, apuntando directamente a la habitación. La lucecita roja estaba encendida. Estaba grabando. Mi cabeza empezó a funcionar en automático. Sin pensarlo demasiado, me acerqué a la cámara, apreté el botón de stop, saqué la tarjeta de memoria y me la metí en el bolsillo. Después bajé las escaleras lo más silenciosamente posible y salí de la casa como si me persiguieran demonios. En el auto, con las manos temblando, intenté procesar lo que acababa de ver a madre e hijo, suegra y cuñado. La mujer que pasaba los domingos hablando de moral y fidelidad, acostándose con su propio hijo. Vomité en la calle, en un balde de basura. Sin poder contenerme en esa noche, no dormí. Me quedé sentada en el sofá de mi departamento, con la tarjeta de memoria en la mano, preguntándome qué hacer. Parte de mí quería destruirla, parte de mí quería mostrársela a Sergio de inmediato, parte de mí quería fingir que nunca había pasado. Al final, decidí algo intermedio. La conecté a mi computadora, copié el archivo a un pendrive y escondí ambas cosas en lugares separados. No sabía para qué las iba a usar. Solo sabía que si alguna vez esa familia me arrinconaba, si alguna vez me acusaban de algo, yo iba a tener con qué defenderme. Pasaron 6 días. 6 días en los que volví a casa de Amalia, como si nada, como si nada. Sonreí como si nada. Ella me miraba con esa superioridad de siempre, sin saber que yo cargaba su secreto, más oscuro, en el fondo de mi bolso. Sergio empezó a actuar más raro, me hacía preguntas extrañas, revisaba mis mensajes con más frecuencia, me seguía cuando salía de la habitación,
algo se estaba cocinando. El viernes por la noche, mientras cenábamos, me soltó: el domingo vamos a tener que hablar de algo importante en casa de mi mamá. ¿De qué?, pregunté, sintiendo un peso en el estómago. Ya vas a ver, es algo que venimos notando hace tiempo. No midí yo más, pero yo ya sabía que venía una trampa. El sábado fui a casa de una amiga. Le conté que estaba pasando algo raro en mi matrimonio, que sentía que me estaban preparando una emboscada. No le conté lo del video. No podía. Era demasiado asqueroso, demasiado retorcido. Si pasa algo, grábalo, me dijo ella. Graba todo lo que puedas. Necesitas pruebas. Esa noche, antes de dormir, agarré el pendrive negro con la pegatina roja y lo guardé en un bolsillo secreto de mi cartera. Si el domingo iba a ser un juicio, yo iba a tener mi defensa lista. Y así fue como llegué a ese almuerzo, con el pollo en el horno, el cinturón en el aire y la verdad esperando en una pantalla de 55 pulgadas. Esa mañana de domingo me desperté a las 6, no porque sonara el despertador, sino porque no pude seguir durmiendo. Tenía un nudo en el estómago que no me dejaba respirar bien. Sergio roncaba a mi lado, ajeno a todo. Lo miré en la penumbra del amanecer y me pregunté cuándo exactamente había dejado de ser mi compañero para convertirse en un fiscal. ¿Fue gradual? ¿Hubo un momento específico en que su madre logró meter su voz dentro de su cabeza y desalojar la mía? Me levanté despacio, fui a la cocina, preparé café, el pendrive seguía en mi cartera, sobre la silla del comedor. Lo miré fijamente, como si fuera una granada sin seguro. Parte de mí quería sacarlo, tirarlo, olvidarme de que existía, pero otra parte, la que había aprendido a no confiar en palabras ni en promesas, sabía que lo iba a necesitar. A las 9, como siempre, salimos hacia casa de Amalia. Sergio manejaba en silencio, con las manos apretadas en el volante. Intenté conversar, preguntarle qué era eso tan importante de lo que tenían que hablar, pero solo recibí respuestas cortantes. Ya vas a enterarte. Es algo que tiene que resolverse hoy. Cada palabra era una amenaza disfrazada de advertencia. Llegamos a las 9:30. Carolina ya estaba ahí, como siempre, con su delantal puesto y una sonrisa nerviosa. Me saludó con un abrazo rápido y me susurró al oído: algo se viene. Ten cuidado. No tuve tiempo de preguntarle qué sabía. Amalia apareció desde la cocina, secándose las manos en un trapo. ¿Llegaste?, me dijo, con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Qué bueno, hoy vas a cocinar vos, ¿no? Yo me voy a sentar un rato. Me duele mucho la espalda. Mentira. La había visto el martes, moviéndose sin ningún problema en su cama. Fui a la cocina y empecé a trabajar. Carolina entró detrás de mí, agarró un cuchillo y se puso a picar verduras sin que nadie se lo pidiera. Trabajamos en silencio unos minutos, hasta que ella habló en voz baja. Diego estuvo toda la semana raro. Y Amalia también están planeando algo contra vos. ¿Qué cosa? No sé exactamente, pero escuché a Amalia hablando por teléfono, diciendo que hoy se iba a terminar todo. Ten cuidado, Lucía, en esta familia es capaz de cualquier cosa. La miré a los ojos y vi miedo real. Carolina sabía algo, quizá no lo del video, pero sabía que en esa casa pasaban cosas que no eran normales. Mientras cocinaba, Amalia entraba y salía de la cocina como un inspector de fábrica. Revisaba la sazón, olía las ollas, movía las cosas del lugar. Esa olla vaya, no acá. El pollo necesita más tiempo. No te vas a cambiar de ropa antes de que lleguemos a la mesa. Esa blusa es muy llamativa. La blusa era blanca, de cuello cerrado, manga larga, pero todo lo que yo usaba era demasiado. A las 11 llegó la tía Rosa, con su eterno rosario en la cartera y su lengua afilada lista para el chisme. Me saludó con 2 besos secos y fue directa al salón, donde Sergio y Diego ya estaban instalados frente al televisor, viendo fútbol. El almuerzo estuvo listo al mediodía. Puse todo en la mesa: palo al horno, ensalada, papas, pan casero. Amalia inspeccionó cada plato con una mueca de aprobación a medias. ¿Se ve bien, Ané? ¿Ver si está rico? Nos sentamos todos. El ambiente estaba tenso, como si hubiera una tormenta eléctrica.
esperando para estallar. Diego comía rápido, sin levantar la vista. Carolina apenas probaba bocado. Sergio cortaba la carne con movimientos mecánicos, sin mirarme. Fue Amalia quien lanzó la primera piedra. Te quedó rico el pollo, aunque claro, si pasaras más tiempo en la casa y menos en la calle, seguro te quedaría aún mejor. Hizo comillas en el aire al decir en la calle. Ahí empezó todo. Los comentarios se fueron haciendo más punzantes. Cada respuesta mía era seguida de otra insinuación, otra crítica, otra forma de construir la narrativa de que yo era una mala esposa. Y entonces Sergio se levantó. Cuando volvió con el cinturón en la mano, supe que habían ensayado esto. La forma en que Diego sonrió, la forma en que Amalia se acomodó en la silla, la forma en que la tía Rosa dejó el tenedor, preparándose para el espectáculo. Ira enjuició, yo era la acusada. Y ellos eran juez, jurado y público. Sergio agitó el cinturón como una bandera de autoridad moral, como si ese pedazo de cuero le diera derecho a humillarme, a destruirme, a marcarme como culpable sin pruebas. En ese momento, algo dentro de mí se rompió. No el miedo. No la inseguridad, no las ganas de llorar. Se rompió el último hilo que me ataba a la idea de que esta familia merecía mi respeto. Mientras Sergio enumeraba sus acusaciones ridículas, mis horarios, mi celular, mi compañero de trabajo, yo dejé de escucharlo. Mi mente ya estaba en otro lado, calculando pasos, midiendo riesgos, decidiendo exactamente cómo iba a desarmar ese teatro. Amalia gritó que todos debían saber qué clase de mujer era yo. Y yo, con una calma que me sorprendió a mí misma, dije, perfecto. Entonces, que todos miren. Caminé hacia el televisor. Sentí sus ojos clavados en mi espalda. El cinturón seguía en la mano de Sergio, pero ya no lo agitaba. Había algo en mi forma de moverme que los había puesto en alerta. Encendí la televisión. Busqué el pendrive, lo enchufé. Diego se puso pálido. Amalia se levantó a medias de su silla, con la boca abierta, intentando decir algo, pero sin poder articular palabra. Lucía, apaga eso, ahora mismo, ordenó, pero su voz ya no tenía autoridad. Sergio levantó el cinturón, intentando recuperar el control de la situación. Te he dicho que no me provoques. Lo miré una última vez, antes de apretar play. No soy yo la que te está provocando, Sergio. Es tu propia familia. Yo solo voy a darle play. Y la imagen apareció: el dormitorio de Amalia en la cama, las sábanas revueltas, y dos cuerpos que todos reconocieron en un segundo. El cinturón cayó al suelo con un ruido seco. La tía Rosa se persignó, con los ojos como platos. Carolina se llevó las manos a la boca, conteniendo un sollozo. Diego intentó levantarse, pero se quedó paralizado, mirando la pantalla con horror. Y Amalia se quedó de pie, temblando, con la cara descompuesta, viendo cómo su fachada de decencia se desmoronaba en tiempo real. Dejé que el video se desmoronaba en tiempo real. Dejé que el video corriera unos segundos más. No mostraba nada explícito, pero no hacía falta. Los gemidos, las voces, el ángulo de la cámara desde arriba, todo era innegable. Pausé la imagen justo en un momento donde se veía la cara de Amalia, vuelta hacia la cámara, con una expresión que no dejaba dudas de lo que estaba sintiendo. Ahora sí, Sergio, dije, con la voz firme, si quieres hablar de infidelidad, mírala donde realmente está. El silencio que siguió fue ensordecedor. Sergio se había dejado caer en la silla, con las manos en la cabeza, mirando la pantalla, como si no pudiera procesar lo que veía. La tía Rosa rompió el silencio con un grito ahogado. Dios mío, es una abominación. Amalia, ¿cómo pudiste? Amalia reaccionó como un animal herido. Se abalanzó hacia el televisor, intentando arrancar el pendrive. Esto es mentira. Esto es un montaje. Esa loca manipuló el video. La detuve con un gesto. Un montaje. ¿En serio? Porque esa es tu habitación, y ese es tu cama. Y ese tatuaje en el hombro que se ve ahí es de Diego Ney. A menos que tengas un hermano gemelo del que nadie sabe. Creo que todos sabemos qué es esto. Diego finalmente encontró su voz. Lucía, vos no tenías derecho a grabar esto. Me reí en una risa amarga.
No lo grabé yo, idiota. Lo grabó la cámara de tu madre, la que ella usa para sus videos familiares. La dejaron encendida. Yo solo pasé a buscar un expediente y encontré esto. Carolina empezó a llorar. Todo este tiempo estuve viviendo en esta casa, y esto estaba pasando. Se levantó tambaleándose y salió corriendo hacia el baño. Escuchamos la puerta cerrarse con fuerza. Sergio seguía en shock, mirando alternadamente a su madre y al televisor. Finalmente habló, con la voz rota. Mamá, decime que esto no es verdad. Decime que hay alguna explicación. Amal intentó acercarse a él, pero Sergio retrocedió, como si ella estuviera contaminada. Hijo, esto no es lo que parece. No es lo que parece, gritó él, con las venas del cuello marcadas. Estás en la cama con Diego, con tu propio hijo. ¿Qué parte de esto no es lo que parece? Diego se puso de pie, rojo de vergüenza y furia. Esto es culpa tuya, me señaló. Vos violaste la privacidad de esta familia. Entraste a esta casa sin permiso. Entré con permiso de tu madre, lo corté. Ella misma me dijo que viniera, y la cámara estaba ahí, grabando porque ustedes la dejaron encendida. Yo no violé nada. Ustedes se exhibieron solitos. La tía Rosa seguía persignándose, murmurando oraciones. De repente se levantó, agarró su cartera y se dirigió a la puerta. Yo no me quedo en esta casa de pecado ni un minuto más, Ana Amalia, que Dios te perdone, porque yo no puedo. Salió dando un portazo. Quedamos 5. Bueno, 4, porque Carolina seguía encerrada en el baño. Amalia intentó una última defensa, esta vez con lágrimas. Yo estaba sola. Tu padre murió hace 10 años, Sergio. 10 años sin nadie. Diego me entendía, me acompañaba. Es tu hijo, gritó Sergio. Tu hijo, mamá. ¿En qué maldita cabeza enferma? Eso está bien. Diego intentó defender lo indefendible. Nosotros no le hacemos daño a nadie. Es algo entre adultos. Sos mi hermano. Sergio se giró hacia él con los puños apretados. Y ella es mi madre. ¿Cómo se supone que voy a procesar esto? ¿Cómo se supone que voy a vivir sabiendo que ustedes no? Terminó la frase. Se dejó caer en la silla, con la cabeza entre las manos. Yo seguía de pie, junto al televisor, sosteniendo el control remoto como si fuera un escudo. Amalia finalmente me miró con odio puro. Esto es culpa tuya. Todo esto es culpa tuya. Si no hubieras entrado ese día, si no hubieras robado esa tarjeta, si ustedes no hubieran estado haciendo lo que estaban haciendo, no habría nada que robar, respondí. Y si no me hubieran acusado de infiel delante de toda la familia, con un cinturón en alto como si yo fuera una criminal, nunca habría tenido que mostrar esto. Pero me arrinconaron, me obligaron a defenderme, así que no me hables de culpas. Apagué el televisor, saqué el pendrive y me lo guardé en el bolsillo. Esto se queda conmigo, por si a alguno de ustedes se le ocurre seguir con el cuento de que yo soy la mala de esta historia. Diego dio un paso hacia mí, amenazante. Devuelve eso. No, dije, sin retroceder. Y si te me acercas un paso más, no solo lo subo a internet, sino que lo mando a cada persona que conozcan. Todos los vecinos, todos los familiares, toda la parroquia donde tu madre se hace la santa. ¿Querés ver qué pasa? Se detuvo. Sabía que no estaba bromeando. Carolina salió del baño, con la cara hinchada de tanto llorar. Me miró con una mezcla de gratitud y horror. Gracias, susurró. Gracias por hacer esto, Yo sabía que algo no estaba bien, pero nunca imaginé. Agarró su cartera y sus llaves. Me voy. No vuelvo a esta casa nunca más. Diego, si quieres hablar conmigo, va a ser con un abogado de por medio. Se fue sin mirar atrás. Ahora quedábamos 4. Sergio levantó la vista, con los ojos rojos. Lucía, yo no sé qué decir. No digas nada, respondí. Durante meses escuchaste a tu madre envenenar tu cabeza contra mí. Durante meses dejaste que me trataran como basura en esta casa. Y hoy trajiste un cinturón para humillarme públicamente, para marcarme como infiel, sin tener una sola prueba. Y ahora no sabes qué decir. Yo no sabía que ellos, claro que no sabías, porque estabas demasiado ocupado, sospechando de mí, revisando mi celular, preguntándome con quién hablaba, a qué hora volvía.
Estabas tan obsesionado con encontrar mis pecados inventados que no viste los reales que estaban pasando bajo tu techo. Me fui a la habitación donde había dejado mi cartera. Agarré mis cosas. Cuando volví al comedor, Sergio seguía sentado, destruido. Amalia lloraba en silencio, con las manos en la cara. Diego había desaparecido, probablemente refugiándose en su habitación. Me voy, anuncié, y no vuelvo, ni a esta casa, ni a este matrimonio. Sergio se levantó de golpe. Espera, no podés irte así. Tenemos que hablar. ¿Qué? ¿Arreglar esto? Sergio, no hay nada que arreglar. Hoy me acusaste de infiel delante de tu familia. Levantaste un cinturón contra Mimi Humelace. Y aunque ahora sepas que tu madre es la que realmente traicionó todo lo que decía defender, eso no borra lo que vos me hiciste. Salí por la puerta, con la cartera colgada del hombro y el pendrive guardado en el bolsillo más seguro. Detrás de mí, escuché el llanto de Amalia, los gritos de Sergio preguntándole cómo pudo hacerle esto, el portazo de una habitación. Subí a mi auto y arranqué. Recién cuando doblé la esquina y la casa, desapareció en el espejo retrovisor. Me permití temblar. Manejé sin rumbo durante 20 minutos, con las manos aferradas al volante, intentando procesar todo. Finalmente paré en un estacionamiento vacío y marqué el número de mi hermana Mayo R. Daniela. Dani, dije cuando atendió. Necesito un lugar donde quedarme esta noche. ¿Qué pasó? Preguntó, con alarma en la voz. Pasó que mi matrimonio se acabó y que mi suegra resultó ser peor de lo que jamás imaginé. Vení para acá. Te espero. Esa noche dormí en el cuarto de huéspedes de mi hermana, con el pendrive bajo la almohada y el celular apagado. No quería hablar con nadie. No quería explicar nada. Solo quería que ese día horrible terminara de una vez. Pero sabía que lo que había empezado ese domingo apenas estaba comenzando. Al día siguiente, lunes, llamé a mi trabajo y pedí 2 días de licencia. Mi jefa, que me conocía desde hacía años, escuchó mi voz rota y no hizo preguntas. Tómate el tiempo que necesites. Acá estamos. Después busqué en Google abogadas especialistas en violencia familiar. Encontré 3 nombres. Llamé a la que tenía mejor reseñas y agenda más cercana. Estudio Jurídico González. Buenos días. Buenos días. Necesito una consulta urgente. Es sobre un caso de violencia psicológica y una situación familiar complicada. ¿Puede venir el miércoles a las 10? ¿Puedo ir hoy? Si hay un hueco. Hubo una pausa. Déjeme ver. Sí, la doctora puede recibirla a las 4. Pero son 2,000 pesos la consulta inicial. Perfecto, ahí estaré. Colgué y respiré hondo. Por primera vez en meses, sentía que estaba tomando las riendas de mi vida. El miércoles a las 4 en punto estaba sentada frente a la doctora Susana González, una mujer de unos 50 años, con el pelo corto plateado y una mirada que transmitía firmeza y empatía a la vez. La contitadú, el cinturón, las acusaciones, la humillación, y después, con la voz temblorosa, le conté lo del video. Esperaba que se escandalizara, que me juzgara por haberlo mostrado, que me dijera que había hecho algo terrible. Pero no lo hizo. Se reclinó en su silla, juntó las manos y me miró con seriedad. Lucía, lo que usted vivió ese domingo se llama violencia psicológica y moral. El cinturón, aunque no la haya tocado, es una forma de intimidación. La acusación pública sin pruebas es violencia verbal y moral, y el contexto familiar de control y manipulación es violencia sistemática. Sentí que algo se aflojaba dentro de mí. Alguien le estaba poniendo nombres a lo que yo había vivido. Ahora, sobre el video, continuó. Ese es un área delicada. Usted no lo grabó. Lo encontró y lo usó como defensa en un momento en que la estaban acusando falsamente. Eso puede argumentarse, pero debemos ser muy cuidadosas con cómo procedemos. ¿Puedo usarlo como prueba? Podemos mencionarlo en el contexto de lo que sucedió, pero no recomendaría subirlo a ningún lado ni mostrarlo públicamente. Lo que sí vamos a hacer es documentar la amenaza del cinturón, las acusaciones, el maltrato verbal. Tenemos material suficiente para iniciar un divorcio por causales y solicitar medidas de protección si fuera necesario.
Pasamos la siguiente hora armando una estrategia. Ella tomaba notas, hacía preguntas, me explicaba cada paso legal. ¿Vamos a pedir el divorcio? ¿Vamos a solicitar que quede constancia del episodio violento? Y vamos a asegurarnos de que usted no salga de esto como la culpable. No, Louise. Salí de ese consultorio con una sensación extraña. Por primera vez en mucho tiempo, no estaba sola. La noticia se propagó como fuego en pasto seco. No hizo falta que yo dijera nada. La tía Rosa se encargó de eso. Para el martes por la tarde, media cuadra, ya sabía que en la casa de Amalia había pasado algo muy grave. Para el miércoles, la parroquia entera murmuraba. Para el jueves, hasta el verdulero de la esquina, me miró con una mezcla de lástima y curiosidad cuando fui a comprar. ¿Usted es la nuera de doña Amalia, no? Me preguntó, pesando los tomates con lentitud. Dicen que hubo un escándalo terrible el domingo. Sí, respondí, sin dar más detalles. Terrible en me. Fui de ahí, sabiendo que la versión de la tía Rosa, aunque incompleta, estaba haciendo su trabajo. Ella no sabía del video exactamente, pero sí había visto suficiente en la pantalla y había escuchado suficiente en los gritos como para armar un relato escandaloso. Amalia, la mujer que se sentaba en la primera fila de la iglesia todos los domingos, la que organizaba las colectas para los pobres, la que se escandalizaba cuando alguna vecina se divorciaba, ahora era el centro de todos los chismes. Mi hermana Daniela me contó que una prima suya, que vivía cerca de la casa de Amalia, le había dicho que varios vecinos cruzaban de vereda para no tener que saludarla, que en el club donde Amalia participaba, del grupo de tejido, la habían pedido que se tomara un tiempo, que el cura de la parroquia había ido a visitarla y había salido de la casa con la cara muy seria, sin hacer comentarios. No sentí alegría con esas noticias. Sentí algo más complejo, en una mezcla de justicia y tristeza. Justicia, porque durante años esa mujer había juzgado a todas las demás sin piedad. Tristeza, porque al final, verla caer no me devolvía el tiempo perdido, ni borraba las heridas. Diego desapareció, literalmente, una semana después del domingo del cinturón. Carolina me llamó. Su voz sonaba cansada. Ida, Diego se fue. Agarró sus cosas y se fue de la casa de Amalia. No sé dónde está. No contesta mis llamadas. Su madre tampoco sabe dónde está. ¿Vos estás bien?, le pregunté. Hubo un silencio largo. No, no estoy bien, pero estoy mejor que si siguiera en esa casa. Inicié el divorcio. Lucía, mi abogado, dice que, con lo que pasó, va a ser rápido. Me alegro, Ann. De verdad. Gracias, susurró. Gracias por haber mostrado ese video. Ann, sé que fue horrible. Sé que debe haber sido lo más difícil que hiciste en tu vida. Pero me liberaste. Me liberaste de una mentira en la que estaba viviendo sin saberlo. Colgamos y me quedé mirando el teléfono, con un nudo en la garganta. Nunca había pensado en el video como algo que pudiera liberar a alguien. Siempre lo vi como un arma de defensa. Pero Carolina tenía razón, Ann. Romper la fachada de esa familia no solo me había salvado a mí, había dejado ver la verdad para que otros también pudieran salir. Sergio me llamó varias veces esa primera semana. No contesté y Ann me mandó mensajes. No respondí. Finalmente apareció en la casa de mi hermana, un jueves por la noche, con ojeras profundas y la ropa arrugada. Daniela me avisó desde la puerta. ¿Está acá? ¿Querés que le diga que se vaya? Lo pensé un momento. No, Ann, déjalo pasar. Quiero escuchar qué tiene que decir. Sergio entró al living como un hombre derrotado. Se sentó en el borde del sofá, sin saber dónde poner las manos. Lucía, necesito hablar con vos. Habla, dije, manteniéndome de pie, con los brazos cruzados. Yo no tengo palabras para lo que pasó. No tengo forma de explicar lo que hice. Ese cinturón, esas acusaciones, todo fue una locura. Mi mamá me llenó la cabeza, me hizo creer cosas que no eran ciertas, y yo te creía a ella, en vez de creerte a vos. Hizo una pausa, esperando que yo dijera algo. No lo hice. Después de que te fuiste, me quedé en esa casa intentando entender. Le pregunté a mi mamá cómo pudo hacer lo que hizo. Me dijo que estaba sola, que necesitaba compañía, que Diego la entendía, como si eso justificara algo.
Como si eso no fuera, enferman su voz, se quebró. Encontré cosas, lucían fotos viejas, mensajes. Esto venía pasando hace años, desde que Diego tenía 22, 23. Yo vivía en esa casa y no vi nada. No quise ver. No sé cuál es peor. Se llevó las manos a la cara mi viejo. Mi viejo debe estar revolcándose en la tumba. Toda su vida trabajando para darnos una familia decente. Y resulta que mi mamá, Sergio, lo interrumpí. No vine acá para escuchar tu crisis existencial. Si quieres hablar de tu familia, hacelo con un psicólogo. Yo no soy tu confidente. Yana levantó la vista, con los ojos rojos. Lo sé y lo acepto. Pero necesito que sepas algo. Tenías razón. En todo, yo fui un idiota. Dejé que mi mamá me manipulara, dejé que mis inseguridades me controlaran, y el resultado es que perdí a la única persona que realmente me amaba de verdad. No me amabas, Sergio. Si me amaras, me habrías creído. Si me amaras, nunca habrías levantado ese cinturón. Tenés razón, admitió, con la voz rota. Tenés toda la razón, y por eso vengo a pedirte perdón. No espero que me perdones ahora, ni mañana, ni nunca. Pero necesitaba decirte que me arrepiento, que si pudiera volver el tiempo atrás, haría todo diferente. Me quedé en silencio unos segundos, mirándolo. Había una parte de mí que quería gritarle, otra que quería llorar, otra que simplemente quería que desapareciera. La que ganó fue la parte cansada. Tu arrepentimiento no cambia nada. Sergio, en el daño ya está hecho. Y no es solo el domingo del cinturón. Son meses, años, de comentarios, de desconfianza, de hacerme sentir culpable por trabajar, por crecer, por tener una vida propia. Tu mamá puso el veneno. Es cierto, pero vos lo tomaste con gusto. Lo sé. Entonces, no hay nada más que hablar. Mi abogada va a contactar a la tuya. Vamos a hacer esto lo más rápido y limpio posible. No voy a usar el video públicamente. No voy a destruirte, pero tampoco voy a quedarme en un matrimonio donde no hay confianza, donde no hay respeto. Se levantó despacio, derrotado. Está bien, voy a cooperar con todo. No voy a pelear el divorcio. Es lo mínimo que puedo hacer. Se fue hacia la puerta. Antes de salir, se giró una última vez. Para lo que sirva, quiero que sepas que tu trabajo, tus horarios, tu éxito, nada de eso estaba mal. Era yo el que estaba mal, el que no podía soportar que su esposa ganara más, que fuera más capaz. Eso es algo que voy a tener que trabajar el resto de mi vida. Salió sin esperar respuesta. Daniela entró al living unos minutos después y me encontró sentada en el sofá, con la mirada perdida. ¿Estás bien? No sé, respondí. Es raro. Durante días quise escuchar esas palabras, que me pidiera perdón, que reconociera que se equivocó. Y ahora que lo hizo, no siento nada o siento algo vacío, como si fuera demasiado tarde para que importe. Es porque ya tomaste tu decisión, dijo mi hermana, sentándose a mi lado. Ya no necesitas su validación. Ya sabes quién sos y qué mereces. Tenía razón. Había cruzado una línea, y del otro lado de esa línea, las disculpas de Sergio no cambiaban nada. A la semana siguiente empecé terapia, no porque me sintiera loca o rota, sino porque sabía que necesitaba ayuda para procesar todo. La psicóloga Mónica era una mujer de unos 40 años, con una forma de hablar directa que me gustó desde el primer momento. Le conté todo, el matrimonio, la familia de Sergio, el control progresivo, el domingo del cinturón, el video. Ella escuchó sin interrumpir, tomando notas ocasionales. Cuando terminé, se recostó en su silla y me miró con seriedad. Lucía, lo que me describís tiene un nombre: gaslighting. Tu suegra y tu marido te hicieron dudar de tu propia realidad. Te acusaron de cosas que no hiciste. Te hicieron sentir culpable por trabajar, por tener éxito, por no estar disponible 24 horas. Eso es una forma de violencia psicológica muy real y muy dañina. Pero ¿por qué yo me quedé? ¿Por qué aguanté tanto? Porque el gaslighting funciona así. Es gradual. Empieza con comentarios pequeños, con críticas sutiles, con pequeñas dudas que te plantan, y antes de que te des cuenta, ya no sabes si tu percepción de las cosas es correcta o no. Empezás a cuestionar tu propio juicio. Sentí que algo se acomodaba en mi cabeza. Tenía sentido.
Todo tenía sentido. ¿Y el video? Pregunté, con miedo. ¿Estuvo mal que lo mostrara? Mónica se tomó un momento antes de responder. Esa es una pregunta compleja. Desde una perspectiva ética, mostrar un video íntimo de alguien es problemático. Pero en tu caso, había varios factores. Primero, no lo grabaste vos. Segundo, lo usaste como defensa en un momento donde te estaban acusando falsamente y humillando públicamente. Tercero, no lo distribuiste, lo mostraste en privado, a la familia, para detener un ataque. Anne hizo una pausa. ¿Fue la mejor decisión? No lo sé, fue comprensible, absolutamente. Estabas acorralada, amenazada, sin otra forma de defenderte. Y lo más importante, la hipocresía de esa familia era tan grande que merecía ser expuesta, no para venganza, sino para justicia. Salí de esa sesión sintiéndome un poco más liviana. Mónica me dio herramientas para lidiar con la culpa, con el miedo, con las noches en las que me despertaba sobresaltada pensando en el cinturón. Vas a tener recaídas, me advirtió, días en los que vas a sentir que hiciste todo mal, que sos la mala de la historia. En esos días, quiero que recuerdes una cosa, ambos, no destruiste esa familia. Esa familia ya estaba destruida. Vos solo corriste la cortina. Las semanas siguientes fueron una montaña rusa. Había días buenos, en los que me despertaba con energía y ganas de hacer cosas. Y había días malos, en los que no quería salir de la cama, en los que cada notificación del teléfono me daba ansiedad. Daniela fue mi ancla en ese tiempo. Me dejó quedarme en su casa, sin presionar, sin hacer preguntas incómodas, cocinábamos juntas, veíamos películas, hablábamos de cosas sin importancia. Lentamente, empecé a recordar quién era yo antes de Sergio, antes de Amalia, antes de todo ese circo. Un mes después del domingo del cinturón, firmamos los papeles del divorcio. Fue en una oficina del juzgado, con nuestros abogados presentes. Sergio llegó puntual, con traje y corbata, como si fuera una reunión de trabajo. Nos sentamos en extremos opuestos de una mesa larga. La jueza leyó los términos en división de bienes, sin pensión alimentaria porque ambos trabajábamos. Reconocimiento de que hubo episodios de violencia psicológica que motivaron la separación. Sergio firmó sin chistar. Yo firmé sintiendo un peso enorme salir de mis hombros. El divorcio queda ratificado, dijo la jueza. A partir de hoy, son legalmente personas solteras. Salimos del edificio en silencio. Afuera, Sergio se detuvo. Lucía, yo te deseo lo mejor. Diviértete. Igual vos, respondí, sin emoción. Nos fuimos cada uno por su lado. No hubo abrazo, no hubo lágrimas. No hubo grandes discursos, solo dos personas que alguna vez se amaron y que ahora eran extraños. Esa noche, sola en el departamento que había alquilado la semana anterior, abrí una botella de vino y brinué conmigo misma por haber sobrevivido, por haber tenido el coraje de defenderme, por estar, finalmente, del otro lado. Los meses que siguieron fueron de reconstrucción. Volví al trabajo con energía renovada. Mi jefa, que sabía vagamente lo que había pasado, me apoyó sin hacer preguntas invasivas. Si necesitas algo, lo que sea, avísame, me dijo un día. Sos una de las mejores profesionales que tengo. No quiero perderte. Esas palabras me llegaron hondo. Durante tanto tiempo había escuchado que mi trabajo era un problema, que mis horarios eran sospechosos, que mi éxito era una amenaza. Escuchar a alguien valorar mi capacidad, sin condiciones, sin resentimientos, fue sanador. Empecé a hacer cosas que había dejado de hacer. Fui al cine sola, me anoté en clases de yoga, retomé contacto con amigas que había ido perdiendo en los años de matrimonio. Cada pequeña cosa era un paso hacia recuperar mi vida. Un día, limpiando el armario del nuevo departamento, encontré un cinturón viejo que había traído sin querer de la casa que compartía con Sergio. Lo miré fijamente, sintiendo que algo se revolvía en mi estómago. No era el cinturón de él, era uno mío, de uso normal. Pero igual me generaba rechazo. Lo agarré, fui a la cocina y lo tiré en la basura. No quería objetos que me recordaran amenazas. No quería cosas que me conectaran con ese capítulo de mi vida. 6 meses después del divorcio, en una actividad de la oficina, conocí a Martín. No, el Martín del que Sergio sospechaba. Él se había jubilado y mudado a la costa
Este Martín era nuevo, arquitecto, trabajaba en el mismo edificio que nosotros, pero en una empresa diferente. Nos cruzábamos en el ascensor, en la cafetería de la esquina, en el gimnasio del barrio. Empezamos a saludarnos, después a charlar, después a tomar café. No fue un flechazo. Fue algo lento, cuidadoso, con límites claros. Yo no estaba lista para una relación seria, y se lo dije desde el principio. Entiendo, me respondió. Yo tampoco tengo apuro. Si querés, vamos de a poco. Sin presiones. Y así lo hicimos. Salíamos a caminar, íbamos al cine, conversábamos durante horas sobre proyectos, sobre sueños, sobre libros. Nunca preguntó por mi pasado, más allá de lo necesario. Nunca intentó controlar mis horarios. Nunca revisó mi celular. Una noche, después de cenar en un restaurante tranquilo, me acompañó hasta la puerta de mi edificio. Gracias por la noche, me dijo. La pasé muy bien, yo también. Hubo un momento de silencio. Él parecía querer decir algo, pero se contuvo. ¿Qué pasa?, pregunté. Nada, es solo que me gusta estar con vos, sin apuros, sin presiones. Me gusta conocerte, de verdad. Sonreí. Era la primera vez en mucho tiempo que alguien me decía algo así, sin que sonara a manipulación, sin que sintiera que había una trampa escondida. A mí también me gusta, respondí. Un año después del Domingo del Cinturón, organicé una cena en mi departamento. Invité a Daniela, a Carolina, a 2 amigas del trabajo y a Martín. Era la primera vez que juntaba a toda mi gente nueva en mi espacio nuevo. Cocinamos entre todas, pusimos música, reímos. En un momento, Daniela propuso un brindis por Lucian, por haber tenido los ovarios de defenderse, de salir de donde no la valoraban y de construir una vida que realmente merece. Brindamos. Carolina me abrazó con fuerza. Sos mi heroína, me susurró. Gracias por enseñarme que una puede decir basta. Después de la cena, cuando todos se fueron, me quedé limpiando la cocina. Martín se ofreció a ayudar. Mientras lavábamos los platos, me dijo algo que me quedó grabado. No sé todo lo que pasaste antes, y no necesito saberlo si no querés contarlo. Pero lo que sí sé es que sos una persona increíble, fuerte, inteligente, valiente, y me siento afortunado de conocerte. Esa noche, cuando me acosté, miré el techo de mi habitación y pensé en todo el camino recorrido: el cinturón, el video, el divorcio, la terapia, la reconstrucción. Todo había dolido, todo había sido necesario, y por primera vez en mucho tiempo me sentí completa. Hay una frase que dicen por ahí: la verdad los hará libres. No sé si es del todo cierta. A veces la verdad también destruye, incomoda, deja cicatrices, pero hay algo que sí sé, y ya la mentira los mantiene presos. Mi marido me acusó de infidelidad delante de su familia, agitando un cinturón en la mano. Durante años, ese cinturón fue símbolo de autoridad para ellos. Al padre lo usaba, el hijo lo heredó. Ese día entendí que si me quedaba callada, no solo estaba aceptando una mentira, sino dándole permiso a esa historia para seguir repitiéndose. No proyecté el video por morbo, lo proyecté por supervivencia. Cuando una mujer está acorralada, cuando le quitan la voz con acusaciones falsas, cuando la humillan públicamente sin pruebas, tiene que encontrar la forma de defenderse con lo que tenga a mano. En mi caso, lo que tenía a mano era una verdad que ellos mismos habían grabado. No fue un momento bonito, no hubo satisfacción limpia, hubo vergüenza, asco, miedo, pero por primera vez, la vergüenza dejó de estar solo sobre mí. Por primera vez, los que señalaban tuvieron que mirarse a sí mismos, y no les gustó lo que vieron. He pensado mucho en ese día, en si hice bien o mal, en si había otra forma de resolver las cosas. La verdad es que no lo sé, pero lo que sí sé es que si no lo hubiera hecho, hoy estaría divorciada de todas formas, pero cargando con la etiqueta de infiel. Estaría libre del matrimonio, pero presa de una mentira que me habría perseguido por años. Amalia se presentaba como guardiana de la moral, criticaba a vecinas por engañar a sus maridos, se escandalizaba con historias de divorcios,
Repetía que en su familia no había traidores. Esa fachada no solo era hipócrita, era opresiva. Era una forma de controlar, de juzgar, de mantenerse en un pedestal mientras escondía sus propios secretos bajo la cama. Cuando esa fachada cayó, no solo cayó, cayeron todos los que habían construido su identidad sobre esa mentira. Sergio perdió a su madre como figura de autoridad moral. Diego perdió su lugar en la familia. Carolina se liberó de un matrimonio construido sobre mentiras. Guay, yo recuperé algo que ese cinturón nunca debió tocar: mi voz, mi versión y mi derecho a no vivir arrodillada ante las mentiras de nadie. Si hay algo que aprendí de todo esto, es que la tecnología puede ser un arma de doble filo. Las cámaras, las pantallas, las pendrives pueden usarse para vigilar, para controlar, para invadir, pero también pueden usarse para revelar, para defender, para mostrar lo que otros esconden. No estoy orgullosa de haber tenido que mostrar ese video, pero tampoco me arrepiento. Estaba en una habitación llena de personas que habían decidido destruirme sin pruebas, guiados por una mujer que predicaba moral mientras vivía en pecado. Si no hubiera levantado la alfombra, habría salido de esa casa marcada, señalada, humillada, y ellos habrían seguido siendo los buenos de la historia. A quienes lean esto, a quienes escuchen mi historia, quiero decirles algo: no permitan que los acorralen en un salón lleno de personas que solo saben hablar. No acepten acusaciones sin levantar también las alfombras de quienes señalan. No vivan arrodillados ante las mentiras de nadie, por más familia que sean, y si alguna vez se encuentran en una situación donde tienen que elegir entre su dignidad y la comodidad de otros, elijan su dignidad. Siempre. Ese domingo no solo se cayó un cinturón al suelo, se cayó todo el teatro de una familia que vivía de la apariencia. Yo apagué la televisión y me fui. Ellos se quedaron con sus secretos a plena luz. Perdí un marido, sí, pero recuperé algo mucho más valioso: mi libertad, mi voz y mi derecho a escribir mi propia historia.